Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, El legado de Lázaro Cárdenas. En este episodio exploraremos el impacto del programa de gobierno de Lázaro Cárdenas en México, destacando su compromiso con la justicia social a través de la reforma agraria y la educación socialista. Hablando del panorama postrevolucionario, donde México enfrentaba grandes desafíos, tanto como políticos, como económicos, como sociales, Lázaro Cárdenas surgió como un líder comprometido con la transformación de nuestro país. En sí, su visión se tradujo en la implementación de importantes reformas, como lo fueron las reformas agrarias, reformas laborales y reformas educativas, diseñadas para fomentar la justicia social y la igualdad. En sí, estas reformas no solo sentaron las bases para un México más equitativo, sino que también crearon un ambiente propicio para la participación activa de las mujeres tanto en la vida política como en la vida social de nuestro país. Considero que es realmente fascinante observar cómo estas políticas de Cárdenas moldearon el futuro de México y sentaron las bases para una sociedad más inclusiva y progresista. La visión de Cárdenas para México era ambiciosa y progresista. Buscaba construir una nación donde los campesinos tuvieran acceso a la tierra y donde la educación fuera un instrumento de empoderamiento y conciencia social para todos los ciudadanos. Con la llegada de la revolución en 1910 y 1917, se abre un nuevo espacio de negociación política y se logra acabar con la estructura de dominación. En esta lucha habían salido a combatir campesinos, vaqueros, jornaleros, obreros y clase media urbana. Fue un movimiento repentino que rompió fronteras raciales, conservando la independencia y la integridad territorial, logrando aglutinar a un mosaico de grupos regionales, culturales, étnicos, inmigrados y de clases emergentes bajo las banderas de nacionalidad, justicia social, educación y democracia. La reforma agraria se divide en dos etapas, la primera de ellas en 1912 a 1934. Se caracterizó por la falta de reformas estructurales en la tenencia de la tierra. El segundo periodo se enmarca dentro de la presidencia de Cárdenas, de 1934 a 1940, en donde se distribuyeron 18 millones de hectáreas con una verdadera transformación en la estructura rural. Durante los años 30, en el primer periodo, México seguía siendo uno de los países con mayor índice de concentración de la propiedad de la tierra. El 83.5% de la superficie correspondía a propiedades de más de 1,000 hectáreas y al mismo tiempo había 2.5 millones de campesinos sin acceso a ella. Esto debido a que la oligarquía terrateniente había perdido el control sobre el poder estatal con la revolución, pero continuaba influyendo significativamente en él, oponiendo resistencia política y militarmente al reparto. Además contaba con el apoyo del clero que intervenía para que los campesinos no aceptaran las tierras o no lucharan por ellas. ¿Sabían que la educación socialista que impulsó Cárdenas buscaba algo más que solo enseñar a leer y a escribir? Imagínate una escuela donde no solo aprendes matemáticas y ciencias, sino que también te enseñan a ser solidario, a luchar por la igualdad y a tener conciencia de clase. Es lo que Cárdenas quería, formar ciudadanos críticos que no se conformaran con lo que está mal en la sociedad, sino que se comprometieran a cambiarlo. Y no solo eso, sino preparar a las nuevas generaciones para que sean parte activa en la construcción de un México más justo. Cárdenas implementó diversas políticas para llevar a cabo su visión transformadora, estableció instituciones y programas que apoyaban la reforma agraria y la educación socialista, asegurando su éxito y sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, estas reformas no estuvieron exentas de desafíos y resistencia. Principalmente fueron los sociales, donde los sectores conservadores y poderosos se opusieron a los cambios impulsados por Cárdenas, ya que veían afectados su pérdida de privilegios y poder económico, lo cual generó tensiones y conflictos en la sociedad mexicana. Además que en el gobierno hubo divisiones políticas, ya que dentro del mismo se dividía en dos. El primero era donde se predicaba cambiar la vieja sociedad, distribuyendo mejor la riqueza, creando cooperativas de producción y consumo y conciliando a las diferentes clases sociales, lo que implicaba una serie de modificaciones superficiales, más no de raíz. Otros pensaban que la destrucción
de la sociedad capitalista tenía que ser por medios violentos, por una revolución que colocara a la clase obrera en el poder y así poder construir una nueva sociedad. Bueno, durante el cardenismo sabemos que hubo un fuerte impacto en la economía. Además de las resistencias, la reforma agraria y la educación socialista tuvieron un impacto significativo en la economía mexicana. También tomemos en cuenta en que la redistribución de la tierra y la formación de una fuerza laboral educada y consistente se contribuyen al desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo. Bueno, también tomemos en cuenta que el cardenismo se impulsó en la producción de los pequeños y medianos agricultores, ejidatarios y productores privados, con la intención de mejorar sus condiciones de empleo e ingresos y satisfacer sus propias necesidades, las necesidades alimenticias, abastecer el mercado interno y lo posible las demandas de exportación. Bien, igual por si no lo sabíamos, un dato interesante sobre el reparto agrario es que durante el reparto agrario contribuyeron las autoridades y se le daba a la gente quien más lo necesitaba en aquel tiempo. Cada familia se le dio una parcela o ejido y cada quien tuvo sus tierras. Tuvieron facilidades económicas, tuvieron trabajo y sus propias tierras para poder tener sus propios ingresos. El legado de Cárdenas continuó siendo relevante en la historia de México. Sus políticas sentaron la base para una sociedad más justa e igualitaria, y su compromiso con la justicia social sigue siendo un movimiento de líderes con todo el mundo. Una de las acciones que más destacó en el cardenismo fue la distribución de tierras a campesinos a través de la reforma agraria. Esto ayudó a reducir la centración de las tierras poco a poco y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Estas políticas buscaban acabar con la distribución y la mejora de condiciones, a fortalecer la base en apoyo a los gobiernos entre la población rural. Mientras celebramos el legado de Cárdenas, también debemos reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrenta México en términos de desigualdad, acceso a la educación y distribución de la tierra. Es crucial seguir trabajando para avanzar en la visión de justicia social y equidad que Cárdenas defendía. A pesar de estos desafíos y resistencias, la política de Cárdenas lograron importantes avances en términos de justicia social, soberanía nacional y desarrollo económico en México. Su legado sigue siendo relevante en la historia de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el legado de Lázaro Cárdenas. Hasta la próxima. Vino a mi casa, me visitó Cuauhtémoc.